Por insistencia de mi hijo, estaba a punto de vender mi vieja costurería, pero justo entonces, una joven llorando entró corriendo y me rogó que le arreglara un vestido de novia antiguo antes del amanecer. Acepté, movida por la compasión. Al día siguiente, mi hijo llegó gritando: «Mamá, ¿viste el periódico?». Abrí la primera página y el suelo desapareció bajo mis pies. Hola, queridos oyentes. Gracias por acompañarme hoy. Si te gustan las historias de fortaleza y justicia, suscríbete a Historias de Luisa y deja tu me gusta a este vídeo. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo me escuchas. Ahora, prepárate para escuchar algo que cambió mi vida para siempre. El zumbido constante de mi vieja máquina de coser Singer era la banda sonora de toda mi vida. Me había acompañado más tiempo que mi marido, más que la infancia de mi hijo, más que la esperanza de que mi destino tomara otro rumbo. En mi pequeño taller, escondido en un patio silencioso del centro de Tepatitlán, el tiempo parecía correr a su propio ritmo. El aire olía a aceite de máquina, a madera vieja y a los años que se habían ido. Las motas de polvo bailaban en los rayos inclinados del sol de la tarde, cayendo sobre rollos de tela que nadie compraba ya. Hacía años que no cosía nada importante, solo pequeños encargos para los vecinos: acortar un pantalón, cambiar un cierre, reparar una chamarra infantil. El trabajo no traía dinero, pero daba estructura a mis días y me salvaba del silencio de mi casa vacía. Cada puntada era un pequeño ancla que me mantenía unida al presente. Estaba inclinada sobre la máquina y la línea recta que salía de la aguja era lo único ordenado en mi mundo. De pronto, el timbre sobre la puerta sonó con un tono seco, extraño. Levanté la cabeza. Adrián y Milena, mi hijo y su esposa. Ellos nunca venían sin un motivo. «Mamá, solo será un minuto», dijo Adrián con una sonrisa forzada. Su mirada recorrió mi taller con esa expresión que se le pone a alguien frente a un enfermo sin remedio. Milena, siempre tan elegante, no se molestó en ocultar su desagrado. Sus ojos se movían entre los maniquíes con vestidos de los 70 y mis viejos bocetos amarillentos pegados en el corcho. «Doña Luisa, ¿cuánto tiempo más va a quedarse en este lugar lleno de polvo?», dijo con voz perfecta, demasiado afilada para sonar amable. «Adrián y yo nos preocupamos por usted. Esto no es vida, es resignación». Apagué la máquina. El zumbido cesó y el silencio se volvió pesado. «No es polvo, Milena», dije en voz baja. «Es mi taller». «Mamá, escúchame», interrumpió Adrián acercándose. Puso sobre mi mesa una carpeta brillante con documentos. «El comprador ofrece muy buen dinero. Podrás descansar, viajar, ir a la playa. Hace más de 20 años que no vas. Queremos que vivas para ti, no para este montón de trastos». Esa última palabra, trastos, quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Toda mi vida, cada noche sin dormir, cada vestido que cosí para las fiestas de otros, mis propios sueños dibujados en esos cuadernos amarillos, todo eso, para ellos, era solo basura. Miré a mi hijo. Alguna vez, en sus ojos, vi admiración por mi trabajo. Ahora solo había prisa, culpa y lástima. Quería borrar este lugar de su vida, borrar el pasado que no encajaba en su nueva existencia de restaurantes caros y autos relucientes. «Este taller es lo único que me dejó tu padre», le dije. Mi voz fue firme, sin temblar. «Papá murió hace 30 años», replicó Adrián alzando el tono. «Y tu talento no te pagará las cuentas, mamá. Esto es solo negocio, nada más». Milena abrió la carpeta. Las líneas del contrato brillaban bajo la luz. «Piénselo, doña Luisa. Con ese dinero podría vivir tranquila el resto de sus días, en lugar de respirar polvo y esperar clientes que ya no existen». Tenían razón, desde su punto de vista. Yo estaba cansada,
muy cansada de luchar. Quizás realmente querían lo mejor para mí, solo que su bien se medía en pesos y metros cuadrados, no en telas ni en costuras perfectas. Pasé los dedos por la mesa, fría y lisa. ¿Cuántas veces había visto caer aquí lágrimas de alegría o de frustración? Esa mesa era mi compañera silenciosa, testigo de toda mi vida. Venderla sería como cortar una parte de mí misma, pero ya no tenía fuerzas para discutir. Levanté la vista, y tal vez vieron en mis ojos lo que esperaban: rendición. Está bien, susurré. Lo pensaré. Adrián sonrió aliviado. Sabía que entenderías, mamá. Es lo mejor. Milena cerró la carpeta con una sonrisa de victoria. Se marcharon y el sonido del motor de su coche caro resonó un rato en el patio. Me quedé sola, y mi taller, de pronto, pareció más frío, más ajeno. Sus palabras habían hecho efecto. Lo vi con sus ojos. Un cuarto viejo, lleno de cosas inútiles. Una tumba para mis sueños. Me levanté lentamente, sintiendo cómo me dolía la espalda. Era hora de cerrar. Ya tenía la mano sobre el interruptor cuando el timbre volvió a sonar, esta vez con urgencia, como si alguien lo golpeara. En la puerta había una muchacha joven, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de tanto llorar. Sostenía entre las manos un bulto envuelto en tela blanca. «Perdone, ¿ya cerró?» Su voz temblaba. «Se lo ruego, ayúdeme». Dio un paso adentro. La luz del taller cayó sobre lo que traía. Un vestido de novia. De seda gruesa, color perla, de esos que parecen brillar desde adentro. Pero estaba destruido. En un costado de la falda había una rasgadura enorme, como si alguien la hubiera arrancado con rabia. «¿Qué le pasó?», pregunté acercándome. «No lo sé. Se atoró con algo», sollozó. «Necesito que esté listo para mañana al amanecer. Se lo ruego, es cuestión de vida o muerte». El vestido era una maravilla. El corte, las líneas, la caída de la tela. Eso no lo hace cualquiera. Era obra de un maestro. «Para mañana imposible», dije. «No es solo una costura. Hay que restaurarlo, reconstruirlo desde dentro». «Le pagaré lo que sea», suplicó. «Es para una exposición en la universidad. Si no lo presento, todo mi año se pierde». Vi su desesperación y algo dentro de mí se movió. Esa pasión me recordó a mí misma cuando tenía su edad, cuando no dormía por terminar una prenda perfecta, cuando aún creía que crear belleza valía más que cualquier cosa. Miré sus ojos enrojecidos y vi en ellos un reflejo de mi propio pasado. Sentí compasión, no solo por ella, sino por el vestido herido, y quizá por mí. Suspiré. La fatiga se disolvió poco a poco, dejando lugar a algo que hacía años no sentía. Inspiración. «Está bien», dije al fin. «Déjalo aquí». La muchacha, que se llamaba Eva, casi rompió a llorar de alivio. Me dio su número, dejó algo de dinero, ni lo conté, y se fue agradeciendo una y otra vez. Cerré con llave. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Tenía un latido nuevo, una expectativa. Extendí el vestido sobre la mesa. Encendí la lámpara. La seda brilló como si tuviera vida. El aire del taller cambió, se volvió denso, eléctrico. Toqué la tela con la yema de los dedos. Olía a algo antiguo, a historia. Y en ese instante lo sentí con certeza. Esa noche no iba a reparar una prenda, iba a luchar por algo importante. Fui al pequeño cuarto del fondo y traje mi cofrecito de terciopelo, el de verdad, donde guardaba mis herramientas más finas, agujas de acero templado, dedales de hueso, tijeras diminutas con puntas de cirujano. Mis manos temblaron un momento al abrirlo. Era como reencontrarse con un viejo amor. La tela la reconocí de inmediato. Seda de león,
pesada, fluida, con ese brillo mate imposible de imitar. Dejó de producirse hace décadas. Era viva, caprichosa. Un movimiento en falso y el hilo se correría dejando una cicatriz, pero si la tratabas bien, se rendía a ti como el agua. Mis dedos recordaron el oficio antes que mi mente. La espalda se enderezó. Respiré hondo. Primero había que estabilizar el borde roto. Tomé organza de seda casi transparente y la puse por debajo, con paciencia, puntada a puntada. El trabajo era lento, hipnótico. No existía ya ni el tiempo ni el cansancio, ni Adrián ni Milena. Solo yo, la luz de la lámpara y ese milagro herido frente a mí. Necesitaba un pedazo donante, un trozo idéntico de tela. Fui al viejo armario de roble, ese que Adrián llamaba el ataúd del pasado. En el fondo, en una caja de cartón, guardaba mis tesoros. Retazos de terciopelo de una cantante de ópera, trozos de brocado del teatro degollado, pedazos que compré con mis últimos pesos solo por su belleza. Y ahí estaba, envuelto en papel seda, el mismo tipo de seda perla. Lo había guardado 40 años, esperando una ocasión especial. Parece que había llegado. Corté un fragmento y lo adapté con precisión milimétrica. Ahora venía lo más difícil, coserlo sin que se notara. Cuando la aguja atravesó la tela por primera vez, algo me atravesó también. No fue una idea, fue una certeza. Ese punto, esa forma de esconder el hilo dentro de la fibra, era una técnica que solo un hombre conocía, mi maestro, Emiliano Uspensky, un genio ruso que vivió sus últimos años en México, el hombre que me enseñó que un vestido no es ropa, sino escultura. De pronto todo el cansancio desapareció. Su nombre sonó en mi cabeza como una campana lejana. Ese vestido no era un simple trabajo universitario, era una obra perdida. Y esa rasgadura no era un accidente. Alguien lo había hecho a propósito. Solo quedaba una idea. Esto era una trampa. Dejé la aguja a un lado. Mi mente, que hasta ese momento había estado quieta como el agua, comenzó a hervir. Aquel vestido no podía haber llegado hasta mí por casualidad. El daño era demasiado preciso, demasiado intencional. Sentí un escalofrío. La noche se volvió más silenciosa. Las sombras del taller parecían observarme. Tomé mi viejo teléfono, con la pantalla rota pero con buena cámara, y encendí la lámpara con más intensidad. Fotografié el vestido desde todos los ángulos. La falda, la rasgadura, cada hilo suelto. Necesitaba dejar constancia. No sabía aún de qué, pero lo necesitaba. Después, regresé al trabajo con una nueva meta. No solo restaurar, sino descubrir. Mi maestro, Emiliano Uspensky, era un genio y un paranoico. Nunca confiaba en etiquetas o firmas. Tenía una costumbre secreta. En sus creaciones más queridas, las que hacía solo por amor al arte, escondía su marca personal, una especie de firma invisible. Recordé una noche de hace 40 años. Yo tenía poco más de 20. Él acababa de terminar un vestido para una actriz famosa y me mostró su secreto. Un artista siempre firma su obra, aunque nadie más sepa dónde buscar la firma. Mis dedos comenzaron a explorar el forro interior del corsé. Milímetro a milímetro, avancé por la costura más gruesa. Y de pronto lo sentí. Un leve abultamiento, una hebra distinta. Tomé mis pinzas y separé con cuidado 2 puntadas. Ahí estaba, una sola hebra de hilo plateado, tan fina como una telaraña, oculta dentro de la costura. Su firma, su alma. El corazón me dio un vuelco. Tomé una foto, acercando la lámpara hasta casi quemarme los dedos. El reflejo de plata brilló en la pantalla. Hice varias tomas más. Tenía la prueba. Volví a coser. Durante horas no sentí sueño ni hambre. Era como si mis manos estuvieran guiadas por otra fuerza.
Cada puntada era perfecta, cada hilo caía justo donde debía. Amaneció sin que lo notara. Cuando terminé, la seda se veía intacta. La herida había desaparecido. El vestido parecía nuevo, pero no era lo mismo. Estaba vivo. Y yo también. El sol entró por la ventana del taller. La luz se reflejaba en la tela, haciendo que brillara como el agua bajo el amanecer. Preparé té negro y lo bebí despacio, observando mi obra. No era solo una prenda reparada. Había restaurado una parte de mí que creía perdida. A las 9 en punto, el timbre sonó. Era Eva. Había dormido poco, pero su mirada mostraba ansiedad. ¿Está listo?, preguntó apenas cruzó la puerta. Asentí. Quité la funda del maniquí. Eva se llevó las manos a la boca. El asombro le borró el cansancio. Miraba y miraba, buscando la rasgadura que ya no existía. Sus dedos temblaban al acercarse a la seda, pero no se atrevieron a tocarla. «No puede ser», susurró. «Está mejor que antes». «Solo fue un poco de trabajo», respondí sin emoción. «Nada más». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de gratitud. «Usted es una maga, doña Luisa». Sacó una gruesa cantidad de billetes. «Aquí hay mucho más de lo que acordamos. Por favor, acéptelo». Empujé su mano hacia atrás. «Solo aceptaré lo justo por mi trabajo, ni un peso más». Tomé unas cuantas notas del dinero que había dejado la noche anterior y le devolví el resto. «El resto es tu suerte para la exposición». Eva se quedó paralizada. Su mundo, donde todo tiene precio, no entendía ese gesto. «Gracias», susurró. «No lo olvidaré nunca». La acompañé hasta la puerta. La vi cruzar el patio, abrazando el vestido como si temiera que desapareciera. Cerré y respiré hondo. El aire olía a seda, a historia, a algo nuevo que nacía. Guardé mis herramientas especiales en el cofre de terciopelo. Todo debía quedar como antes, como si esa noche no hubiera existido. Pasaron menos de 30 minutos antes de que el timbre sonara otra vez. Esta vez, el sonido fue seguro, dominante. Adrián y Milena entraron sonrientes, con una caja de pasteles finos. «Mamá, buenos días», canturreó él. «Pasamos para resolver todo temprano». Colocó la caja sobre la mesa, fingiendo cariño. Milena observaba cada rincón del taller como un halcón. Buscaba algo, una pista. «Esperamos que haya dormido bien», dijo con una sonrisa tan dulce como el veneno. «Hoy podría ser el inicio de una nueva vida para usted». No respondí, solo seguí limpiando mis carretes de hilo. «Lo hace por su bien, doña Luisa», continuó ella. «Por fin podrá vivir como una dama, no como una ermitaña entre trapos viejos». Su tono era miel sobre cuchillos. Me limité a mirar su rostro en silencio, y cuando ella preguntó, con fingida inocencia, «¿No tuvo anoche algún encargo raro? ¿Nada especial?», comprendí que sabían. Me quedé quieta, con el trapo en la mano. Sentí cómo se hacía el silencio, un silencio denso, como si hasta la luz esperara mi respuesta. Milena fingía curiosidad, girando una carreta de hilo entre los dedos. Su mirada era demasiado atenta. Sabía perfectamente lo que estaba preguntando. «No», respondí despacio. «Nada fuera de lo común. Solo vino una estudiante a arreglar un vestido para una muestra de la universidad. Una costura simple, nada más». Vi cómo la tensión se desvanecía en sus rostros. Los hombros de Adrián bajaron. Milena exhaló con alivio, y en sus labios apareció una sonrisa de triunfo. «Lo logramos», decían sus miradas. La vieja costurera cayó en la trampa. Y en ese momento lo entendí todo. Ellos sabían del vestido. Sabían quién lo había hecho y cuánto valía. Solo necesitaban a alguien que lo restaurara en secreto. Alguien como yo.
Ellos se fueron convencidos de su victoria. Yo los observé marcharse sin decir palabra. No sospechaban que había tomado fotografías, que había descubierto la firma plateada. No imaginaban que la anciana a la que despreciaban aún sabía luchar. Cuando el ruido del motor de su coche se perdió, el taller quedó en calma. La carpeta con el contrato seguía sobre la mesa, abierta, como una piedra sobre una tumba. La miré un largo rato. Luego miré mi viejo dedal, brillante por los años de uso. Ellos no solo habían subestimado a una madre, habían subestimado a una artesana. Tomé la carpeta y la caja de pasteles y las arrojé al cesto de basura sin abrirlas. No sentí rabia, sino alivio, como si me hubiera quitado una piedra del pecho. El día siguió, pero el aire se sentía distinto, más claro, más vivo. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin tristeza. No me senté a coser. Saqué mis antiguos cuadernos de bocetos, hojas amarillentas con diseños de vestidos, abrigos, faldas que nunca llegaron a existir. Mi colección perdida de 1978, el año en que nació Adrián, y murió mi sueño. Pasé las páginas despacio. Cada trazo era una versión de la mujer que fui, valiente, apasionada, segura de su talento. Recordé cuando Emiliano me decía que mi estilo era único, que mi nombre algún día estaría en revistas de moda, y pensé en todo lo que había dejado atrás por ser madre sola, por sobrevivir. No había amargura, solo una calma triste, como aceptar una vieja cicatriz. De pronto, el timbre de la puerta sonó de nuevo, esta vez con violencia. La puerta se abrió golpeando la pared. Adrián. Entró sin aliento, con el rostro blanco como una hoja. En la mano llevaba un periódico arrugado. «¡Mamá, lo viste!», gritó. Su voz temblaba. Cerré el cuaderno, me levanté y esperé. Sabía que ese era el momento, el desenlace. Me extendió el periódico con manos trémulas. Era una revista de sociedad local, Guadalajara Hoy. En la portada, a toda página, estaba la foto de una mujer sonriente, una actriz famosa de la televisión, y el vestido, mi vestido, perfecto, radiante, vivo bajo las luces de un evento de gala. Leí el titular: La novia de invierno, el tesoro perdido de Emiliano Uspensky, recuperado por la mecenas Milena Santamaría. Milena Santamaría, mi nuera. El mundo se detuvo, el sonido se apagó, solo escuché los latidos en mis oídos. Bajé la mirada al texto. Una joya redescubierta. La filántropa y empresaria Milena Santamaría halló de forma casual un vestido olvidado en una antigua tienda de barrio, donde permaneció décadas sin ser reconocido. Expertos confirman que es una obra original de Uspensky. Su valor podría alcanzar millones de pesos en el próximo evento benéfico. Una tienda vieja. Sí, claro, mi taller. Las piezas encajaron con una claridad dolorosa. La presión de Adrián para vender, la repentina aparición de Eva, los encargos de anoche, su visita de la mañana, todo era parte del plan. Ellos habían sabido todo desde el principio, solo necesitaban mi talento para devolverle vida al vestido, y luego robarlo, usarme. Me obligaron a restaurar mi propio pasado para venderlo. Doblé el periódico con calma. Mis dedos no temblaban. Miré a Adrián. Su rostro era una mezcla de miedo y confusión. ¿Tú lo sabías?, pregunté. No respondió. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Solo se hundió más en su culpa. Vete a casa, Adrián. Ve con tu esposa. Dile que su milagro pronto se convertirá en su ruina. Mi voz era baja, firme. No gritaba, y eso lo asustó más que cualquier furia. Cerré la puerta detrás de él. Giré la llave 2 veces. El silencio volvió, y esta vez ya no era pesado. Era mío. La rabia no llegó enseguida. Primero vino el vacío, después una calma helada, lúcida, que solo siente quien ha perdido el miedo. No iba a rogar,
iba a responder. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana y observé cómo las luces del pueblo se apagaban una a una. La luna iluminaba mi taller, ese que ellos llamaron una cueva de trastos, pero para mí era mi mundo, mi historia. Pensé en lo que habían hecho. No solo habían robado un vestido, habían robado la memoria de mi vida, mi arte, mi amor por el oficio, y lo habían hecho con una sonrisa. Sabía que mis palabras no bastarían contra su dinero, sus contactos, su imagen impecable en la sociedad. Necesitaba pruebas, algo que hablara por sí mismo. Busqué el número de Eva en mi libreta. Mis manos temblaban un poco, pero marqué. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. ¿Hola? Su voz era apenas un susurro. Eva, soy Luisa, de la costurería, dije con calma. Silencio. Luego escuché su respiración entrecortada. No sé de qué habla. Se equivoca de número. No me equivoco, hija, interrumpí suavemente. Llamo por el vestido. El mismo que hoy apareció en la portada del periódico. Un sollozo ahogado se coló en la línea. Yo no sé nada, dijo casi llorando. Me pidieron que lo hiciera. Yo solo... no sabía. Te pidió Milena, ¿verdad? Más silencio. No hacía falta respuesta. Me dijeron que era una reliquia familiar, confesó al fin, que el vestido se había dañado en la tintorería y querían restaurarlo sin escándalo. Me dieron instrucciones de qué decirle, cómo actuar. Juraron que nadie saldría perjudicado. No te culpo, Eva, dije con voz baja. Sé que tenías miedo. Milena puede ser muy convincente. Ella me amenazó, susurró. Dijo que si hablaba, destruiría mi carrera. Tengo 20 años, señora Luisa. No quiero perderlo todo. No vas a perder nada, niña, le respondí. Pero necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Para qué? Para decir la verdad. Ella guardó silencio. Eva, tú sostuviste ese vestido en tus manos, continué. Sabes que no era un proyecto cualquiera. Era una obra de arte. Fue creado por un genio, mi maestro, Emiliano Uspensky. Ese vestido tiene alma, y ahora quieren venderla. Sus lágrimas eran audibles a través del teléfono. ¿Y qué puedo hacer yo?, preguntó temblando. Solo una cosa. ¿Milena te dio instrucciones por mensaje? Sí, por SMS. Tengo todo guardado. Mándame esas capturas, todo lo que tengas, no las borres. Pero si ella se entera... Ella ya perdió, Eva, le interrumpí. Solo falta que tú decidas de qué lado estarás, del de los que crean o del de los que destruyen. Pasaron unos segundos eternos, y entonces escuché el sonido de notificación. Ping, luego otro, y otro. Ya se las envié, dijo ella entre sollozos. Gracias, hija, respondí con sinceridad. Hiciste lo correcto. Colgué. Abrí los mensajes. Las palabras de Milena estaban ahí, frías y calculadas. Dirás que es para una exposición. Inventa algo sobre un accidente. Lo importante es que no sospeche nada. Es solo una vieja costurera. Leí esa última frase varias veces. Una vieja costurera. Eso era todo lo que yo era para ellos. Apoyé el teléfono sobre la mesa. Ya no sentía ira ni miedo, solo una claridad absoluta. Tenía las fotos, las pruebas, la firma de hilo plateado, la conversación. Todo. No haría escándalo. Esperaría el momento justo. Pasaron pocas horas. El sonido de un coche deteniéndose frente al taller me hizo levantar la cabeza. Sabía que eran ellos. El destino no tarda cuando la verdad lo llama. El timbre sonó con furia. Entraron sin pedir permiso. Adrián estaba pálido, con la mirada perdida. Milena, en cambio, mantenía su porte, aunque sus ojos tenían el brillo del miedo disfrazado de rabia. ¿Qué demonios fue eso de hoy?, gritó ella sin saludar. Adrián dice que te comportaste de manera extraña. Estás intentando arruinarnos.
No respondí, solo la miré. Milena caminó de un lado a otro como una fiera acorralada. Recibimos llamadas del museo, continuó. Los periodistas quieren saber quién restauró el vestido. Eso no debía saberse. Todo se complica. Así que escucha bien, doña Luisa. Ahora vas a firmar ese contrato. Vas a vender este lugar y vas a olvidar lo del vestido. Si alguien pregunta, dirás que no sabes nada. ¿Entendido? Su tono era una orden, no una petición. Yo seguí mirándola en silencio. Ese silencio la desarmaba más que cualquier palabra. Milena golpeó la mesa con la mano. ¿Me escuchó? Estoy hablando con usted. Te escucho, Milena, respondí por fin. Muy claro. Entonces me levanté despacio, caminé hacia la estantería donde guardaba mis telas y pasé la mano sobre un rollo de seda verde oscuro. ¿Sabes qué es esto?, dije sin mirarla. Seda de león. Ya no se fabrica. Su tejido es único. Si cortas mal, la arruinas para siempre. Ella me miró sin entender. Adrián, en cambio, empalideció aún más. Y el punto con el que la cosí, continué, ese que no deja rastro, era el secreto de mi maestro. Lo llamaba puntada de sombra. Solo él y yo sabíamos hacerlo. Me giré hacia ellos. Saqué mi viejo teléfono del bolsillo, lo puse sobre la mesa y abrí la galería. La imagen apareció en la pantalla. El forro del vestido y una brillante hebra plateada en la costura. Esta, dije, es su firma. La prueba de que el vestido es auténtico y la prueba de que fue restaurado por mí. El rostro de Milena perdió todo color. Adrián se dejó caer en una silla. Ya no había duda. La verdad los había alcanzado. Milena se inclinó hacia la pantalla con los ojos muy abiertos. El reflejo del hilo plateado brilló en sus pupilas como una chispa de peligro. Intentó sonreír, pero la comisura de sus labios tembló. ¿Y qué se supone que significa eso?, dijo con voz tensa. ¿Un hilo? ¿Una historia inventada? Significa, le respondí despacio, que el vestido que intentaste vender al mundo como tu descubrimiento no solo fue restaurado por mí, sino que me pertenece por derecho. Adrián levantó la cabeza, aturdido. ¿Tú lo sabías todo este tiempo? No al principio, dije, pero ustedes fueron demasiado confiados. La estudiante que me trajeron cometió el error de dejarme ver la verdad. El silencio era tan espeso que se escuchaban los relojes de la pared. Milena respiró hondo y de pronto su máscara cambió. Recuperó el tono frío y autoritario que usaba cuando daba órdenes a sus empleados. «Mire, doña Luisa», dijo cruzando los brazos, «esto no tiene por qué volverse un escándalo. Si firma el contrato ahora mismo y se olvida del tema, no le faltará nada. Le garantizo una buena pensión mensual. Puede vivir tranquila el resto de su vida». «¿Tranquila?», repetí sonriendo con amargura. «¿Después de que usaron mis manos, mi historia y mi nombre para su mentira?». Milena frunció el ceño. ¿De verdad cree que alguien le creerá? Usted es una mujer mayor, sin influencia, sin dinero. Yo tengo los contactos, la prensa, los abogados. Usted solo tiene su palabra. Me incliné hacia adelante. Y mis pruebas. Toqué la pantalla del teléfono mostrando las fotos una a una. La rasgadura del vestido antes de la restauración, la firma plateada, los mensajes de Milena a Eva. Cada imagen era un golpe silencioso. Adrián cubrió su rostro con las manos. Milena se mantuvo firme, pero sus ojos delataban el miedo. «¿Qué planea hacer con eso?», preguntó con voz baja. «Nada», respondí. «Solo esperar». Ella rió, pero sin alegría. «No se haga la heroína. No va a ganar nada con esto». Entonces sacó su teléfono, un modelo caro, brillante. Marcó un número con movimientos rápidos
como si cada toque fuera un arma. ¿A quién llamas?, preguntó Adrián inquieto. ¿A quién debo?, respondió ella sin mirarlo. Su tono cambió en cuanto le respondieron. Se volvió suave, casi maternal. «Licenciado García, buenos días», dijo con falsa calma. «Le habla Milena Santamaría. Disculpe la molestia. Sí, es por el asunto del vestido de Uspensky. Mire, tengo una situación delicada. Mi suegra, la señora Luisa, está muy alterada». Pobre. Últimamente ha estado confundida. Dice cosas sin sentido. Cree que ella restauró el vestido, imagínese. Estoy muy preocupada por su salud mental. Me quedé quieta, observándola mientras tejía su mentira con la misma precisión con la que yo cosía seda. «Sí, claro», continuó. «Le agradecería si, por favor, ignoran cualquier intento de contacto que ella haga. No queremos que la prensa se aproveche de una mujer enferma. Gracias, licenciado». Colgó satisfecha. Me miró con una sonrisa fría. «¿Ve?», susurró. Con una sola llamada, su historia se convierte en un delirio. Nadie la tomará en serio. Ni un periodista, ni un museo, ni un juez. «No tan rápido», dije. Tomé mi teléfono, que había vibrado discretamente durante su llamada. En la pantalla había una notificación. Correo enviado con éxito. Milena me observó con una mezcla de confusión y desdén. «¿Qué hiciste?». «Llamé un poco antes que tú», contesté serena. «Le escribí al director del fondo Emiliano Uspensky, el mismo al que acabas de intentar manipular. Le envié un correo con todas las pruebas, las fotos, los mensajes de Eva y la imagen de la firma plateada». El rostro de Milena se contrajo, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Estás mintiendo». «¿Así?». Puse el altavoz y marqué. La línea sonó solo 2 veces. «Bueno», una voz grave, masculina, contestó. «¿Licenciado García?», dije con calma. «Le habla Luisa Santamaría». Milena palideció. «Acabo de enviarle un correo con el asunto La verdadera historia de La novia de invierno. Por favor, confirme que lo recibió». Unos segundos de silencio. Luego el hombre dijo: «Sí, señora, lo recibí. Estoy viendo las fotos ahora mismo. Espere un momento». Dios mío, esa hebra plateada. Había leído sobre ella en los diarios personales de Uspensky. Nadie sabía si era real. Milena retrocedió un paso sin poder hablar. «Gracias, licenciado», dije con voz firme. «Confío en que sabrá qué hacer con esta información». «Por supuesto. El fondo abrirá una investigación inmediata. Y le agradezco, señora, por proteger el legado del maestro». Colgué. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj. Milena me miró como si no entendiera cómo una costurera de barrio acababa de destruir su imperio con un solo movimiento. Adrián, en cambio, parecía un niño perdido, reducido por la vergüenza. «Se acabó», dije, y mis palabras sonaron más fuertes que cualquier grito. Milena dio un paso atrás, su mirada llena de odio y miedo. «No te saldrás con la tuya», susurró. «Juro que pagarás caro por esto». «Ya lo hiciste», respondí. Ella agarró a Adrián del brazo y lo arrastró hacia la puerta. Él se detuvo un instante, me miró, y por primera vez en años vi en sus ojos algo parecido al arrepentimiento. Cerré la puerta detrás de ellos y giré la llave. El silencio que quedó fue limpio, poderoso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en ella y respiré. El aire del taller olía a seda y a polvo, pero también a algo nuevo. Libertad. No sentía culpa, no sentía miedo, solo una calma pesada, firme, como si el mundo hubiera vuelto a su lugar. Sabía que vendría la tormenta. Milena no se rendiría fácilmente.
Tenía dinero, contactos y un ego que no toleraba perder. Pero esta vez yo no era la mujer que se encogía ante sus palabras. Esta vez tenía pruebas, verdad y dignidad. Durante horas, el silencio fue mi única compañía, hasta que el teléfono sonó. Era un número desconocido. «Bueno», respondí. «Señora Luisa», dijo la voz del licenciado García, ahora más seria. «Quería informarle que el fondo ha detenido el subasta y iniciamos una investigación formal». Me quedé en silencio. «La prensa se enterará pronto», continuó. «Habrá ruido, preguntas, periodistas. ¿Está lista para eso?» «Hace 40 años que lo estoy», contesté. El hombre guardó silencio unos segundos, luego habló con respeto. «El maestro Uspensky estaría orgulloso de usted. No cualquiera habría defendido su legado así». Colgó. Me quedé mirando el teléfono. No lloré, no reí. Solo sentí una extraña mezcla de cansancio y paz. Sabía que Milena haría su movimiento final, su intento desesperado por controlar la narrativa. Y no tardó. A la mañana siguiente, los noticieros locales abrían con su rostro. Milena Santamaría, vestida impecablemente, sonreía ante las cámaras. «Ha habido un malentendido», decía. «Mi suegra, la señora Luisa, está atravesando un momento de confusión. Es una mujer mayor, maravillosa, pero últimamente inventa cosas. Pido respeto por su situación». Apagué el televisor antes de que terminara la frase. No me dolió, ya lo esperaba. Pero el juego había cambiado. Ahora yo también tenía voz. Abrí el correo y escribí una breve respuesta al fondo. Autorizo que mis declaraciones sean públicas. No quiero fama, solo justicia. Luego adjunté una de las fotos, la del hilo plateado brillando entre las costuras. La envié y supe que ya no había vuelta atrás. Horas después, mi teléfono vibró sin parar. Mensajes, llamadas, correos, periódicos, revistas, programas culturales. Todos querían hablar con la costurera que desenmascaró a una millonaria. No respondí a la mayoría. Solo acepté una entrevista con una periodista seria del diario El Sol de Jalisco. Ella llegó al taller por la tarde. Una mujer joven, de voz tranquila y mirada curiosa. Observó las telas, la vieja máquina de coser, las fotos antiguas colgadas en la pared. ¿Aquí ocurrió todo?, preguntó. «Aquí», dije acariciando la mesa de corte. La entrevista duró poco. Le conté lo esencial, el vestido, el hilo, mi maestro, la traición. Nada más. No busqué venganza, solo verdad. Al día siguiente, su artículo salió en portada, «La costurera que protegió el legado de un genio». Y debajo, una frase mía. «El arte no pertenece al dinero, sino a las manos que lo crean». Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Mujeres, artistas, estudiantes. Todas hablaban de justicia, de respeto al trabajo silencioso. Milena, mientras tanto, desapareció de los titulares, pero no de los problemas. El fondo presentó una denuncia por fraude y falsificación. Su nombre, antes símbolo de glamour, se convirtió en sinónimo de engaño. Adrián no me llamó. No esperaba que lo hiciera. Su silencio era parte del castigo. Pasaron semanas. El ruido mediático se fue apagando, como toda tormenta. Y el taller volvió a ser lo que siempre fue, un refugio. Una mañana, el cartero tocó la puerta. Traía un paquete grande, plano, sin remitente. Solo un sello, Fondo Emiliano Uspensky. Lo abrí sobre la mesa con el corazón acelerado. Dentro había una placa de bronce sobre terciopelo rojo. En ella, una inscripción: «A Luisa Santamaría, por su maestría y por preservar la verdad del arte». Debajo, la firma grabada del maestro Uspensky. Pasé los dedos sobre las letras frías. No lloré. Solo cerré los ojos y sonreí. No era una recompensa. Era reconocimiento. Un cierre digno. Y sin embargo,
Sabía que aún me faltaba algo. Me giré hacia el viejo armario. Dentro, apilados, estaban mis cuadernos de bocetos, mis sueños de juventud. Saqué uno, el más gastado. En la portada, escrito con tinta desvanecida, colección 1978. Abrí el cuaderno con cuidado. El papel estaba amarillento, pero los trazos seguían vivos. Vestidos elegantes, faldas que parecían moverse con el viento, abrigos largos de líneas puras. Era mi mundo, el que había dejado atrás cuando Adrián era apenas un niño. Cada diseño tenía una historia, una emoción atrapada en líneas de lápiz. Me senté frente a la mesa y pasé las páginas una por una. Era como mirar una versión joven de mí misma, aquella Luisa que soñaba con desfilar en Ciudad de México, con ver su nombre en las vitrinas de la colonia Roma, una Luisa que aún no sabía lo que era renunciar. Suspiré. El taller, ahora limpio y ordenado, olía a madera y café. La luz de la mañana entraba por la ventana, suave, cálida. Pensé en Milena, en cómo la ambición puede corromper incluso lo más bello. Y pensé en Adrián, mi hijo, que cambió el amor por el dinero y terminó vacío. No sentía odio, solo una tristeza tranquila. Tomé una hoja en blanco. Por un momento dudé, pero luego, sin pensarlo más, el lápiz empezó a moverse. Una nueva línea, un nuevo diseño, algo moderno, diferente. El primer boceto nuevo en más de 30 años. El trazo era firme, decidido. Mis manos recordaban. Mi mente fluía. La inspiración que había creído muerta volvía. El sonido de la máquina de coser Singer rompió el silencio. El mismo zumbido de siempre, pero ahora no era un eco del pasado, era el pulso del presente. Esa tarde pasé horas cosiendo. No para clientes, no por dinero. Cosé para mí. Y mientras la aguja avanzaba, comprendí algo. Todo lo que había vivido, cada traición, cada lágrima, cada noche sin dormir, me había traído hasta ese momento. No había perdido mi vida. La estaba reconstruyendo puntada por puntada. Cuando el sol comenzó a caer, miré el resultado. Una blusa sencilla, de seda color marfil, con el cuello asimétrico y costuras casi invisibles. No era perfecta, pero era mía, una promesa de lo que estaba por venir. Sonreí. Por primera vez en años, el futuro no me asustaba. Durante los días siguientes continué trabajando. Cada prenda era una conversación con mi pasado. El hilo recorría la tela como si me cosiera a mí misma, cerrando heridas antiguas. Una mañana escuché el timbre. Abrí la puerta y lo vi. Adrián. Había adelgazado y su mirada era distinta. Sin arrogancia, sin esa prisa constante, solo cansancio y vergüenza. «Mamá», dijo con voz baja, «¿puedo pasar?» Asentí sin decir nada. Entró y miró el taller como si lo viera por primera vez. Las telas, las herramientas, la máquina, todo aquello que él había querido borrar. «No supe qué decirte antes», continuó. «Lo arruiné todo». No respondí. Dejé que hablara. «Milena se fue», dijo después de un silencio. «La investigación sigue y yo, no sé en qué momento perdí el rumbo. Solo quería que te sintieras orgullosa, que pensaras que logré algo grande». Lo miré. Ya no vi al hombre que me despreciaba por ser costurera. Vi a un niño que había tropezado demasiado lejos. «El orgullo no se compra, Adrián», dije con calma. «Se gana con lo que uno hace, no con lo que roba». Bajó la mirada. Las lágrimas cayeron sobre sus manos. «Lo sé, mamá. Perdóname». Por un momento dudé, no por rencor, sino porque el perdón verdadero pesa. Pero luego lo abracé. Su cuerpo temblaba. «No hay nada que perdonar», susurré. «Lo importante es lo que hagas a partir de ahora». Nos quedamos así, en silencio, mientras la luz del atardecer llenaba el taller. Ese día entendí que el hilo más fuerte no es el de seda, sino el del vínculo humano. El que, aunque se rompa,
siempre puede coserse de nuevo. Después de aquel abrazo, Adrián volvió a visitarme cada semana. Ya no llegaba en autos lujosos ni con pasteles caros. Venía a pie, con una bolsa de pan dulce y café del mercado. Se sentaba frente a mí, observándome trabajar en silencio. A veces hablábamos de cosas pequeñas, del clima, del barrio, de mis vecinos. Otras veces no decíamos nada, pero ese silencio era distinto. Ya no dolía. Una tarde me trajo una caja vieja. «La encontré en el trastero de la casa», dijo. «Eran cosas tuyas». Dentro había fotografías amarillentas, recortes de periódicos antiguos y un sobre sellado. El sobre llevaba mi nombre, Luisa Fernández, y la letra era inconfundible, la de mi maestro, Emiliano Uspensky. Mis manos temblaron un poco al abrirlo. Dentro había una carta. El papel olía a tiempo, pero la tinta seguía firme. Luisa, no sé si algún día leerás esto. Si la vida fue justa contigo, estarás creando. Si no lo fue, espero que recuerdes lo que te enseñé, que la verdadera obra no se cose con hilo, sino con alma. Si algún día el mundo te roba lo que amas, recuérdalo. Nada se pierde mientras haya una aguja en tus manos. Las lágrimas me nublaron la vista. Era como si me hablara desde el pasado, justo en el momento en que más lo necesitaba. Adrián me miraba en silencio. «¿Qué dice?», preguntó. «Dice», tomé aire, «que nunca es tarde para volver a empezar». Guardé la carta en mi cofre de terciopelo junto a las agujas más finas. Era, de algún modo, mi tesoro más grande. Los días pasaron tranquilos. El taller volvió a llenarse de gente. Primero vinieron las vecinas, curiosas por lo que había pasado. Después, jóvenes diseñadoras que querían aprender de mí. Y pronto comenzaron a llegar estudiantes de moda desde Guadalajara. No tenía idea de cómo se habían enterado, pero todas decían lo mismo. «Queremos aprender con usted, doña Luisa. Queremos que nos enseñe la puntada invisible». Sonreí. La ironía de la vida. Aquella costura que Milena quiso ocultar se había convertido en mi firma eterna. Comencé a dar pequeñas clases en el taller. No cobraba mucho, solo lo necesario para mantener el lugar. Pero cada día, cuando las alumnas terminaban su práctica, yo sentía una alegría que hacía años no conocía. Les enseñaba lo que Uspensky me había enseñado a mí, que cada puntada lleva una intención, que el hilo responde al corazón y que la prisa es enemiga del arte. A veces, mientras hablaba, veía a Adrián observándonos desde la puerta. No decía nada, pero sonreía con orgullo, y en su mirada, por fin, veía algo que nunca antes había visto: respeto. Una mañana, mientras tomábamos café, me dijo: «He decidido vender la casa grande y mudarme aquí, al pueblo. Quiero empezar de cero». «¿Y el trabajo?», pregunté. Renuncié. Ya no quiero vivir de mentiras ni de favores. Voy a abrir una pequeña tienda con Eva. Lo miré sorprendida. «¿Con Eva?», asintió con una sonrisa tímida. Sí, ella también quiso cambiar su vida. Me pidió perdón por lo que hizo y, bueno, hemos estado hablando. Sonreí. La vida siempre encuentra su forma de unir los hilos. «Me alegra, hijo», le dije. «Pero prométeme algo. Lo que quieras. No olvides nunca que lo más valioso que tienes no se guarda en una cuenta bancaria, sino aquí». Toqué su pecho. «Y aquí». Toqué su frente. Asintió sin hablar. Esa tarde, cuando se fue, me quedé mirando por la ventana. El sol teñía el cielo de naranja. Pensé en todo lo que había cambiado en pocos meses. De ser una costurera olvidada a una maestra. De ser una madre rechazada a una mujer respetada. Y sobre todo, de ser una sombra a ser yo misma otra vez. Los días siguientes trajeron más visitas, más encargos, más vida. Incluso el Fondo Uspensky me ofreció participar en una exposición en Guadalajara. Querían mostrar mi trabajo junto al del maestro, como
la alumna que conservó su legado. Acepté, aunque con humildad. No por fama, sino por gratitud. Esa noche, encendí la lámpara de mi mesa y abrí el cuaderno de bocetos. Comencé a diseñar un nuevo vestido, uno distinto a todos los anteriores. No tenía encajes ni adornos exagerados. Era simple, sereno, con líneas limpias y una caída suave. Lo llamé Renacer. Y mientras trazaba la última línea, sentí que esa palabra no era solo el nombre de un vestido. Era el nombre de mi nueva vida. Los días pasaron rápido. Entre pedidos, bocetos y visitas de mis alumnas, casi no tenía tiempo para pensar. Y sin embargo, cada noche, antes de apagar la lámpara, miraba el vestido Renacer colgado en el maniquí. Era simple, sí, pero tenía algo especial. Cada costura contaba una historia que no se veía, pero se sentía. La exposición en Guadalajara se acercaba. Nunca había estado tan nerviosa, no por miedo al público, sino porque sabía que ese día cerraría un ciclo que había durado más de 30 años. Adrián insistió en acompañarme. Llegamos temprano al museo, un edificio blanco con ventanales altos y aroma a madera encerada. El evento se llamaba El legado invisible, Uspensky y sus herederos. Cuando entré, mis manos temblaron. En el centro de la sala, iluminado por focos suaves, estaba el vestido original, la novia de invierno. Restaurado, protegido, con una pequeña placa dorada debajo que decía «Restaurado por Luisa Fernández Santamaría, discípula de Emiliano Uspensky, 1978». Sentí un nudo en la garganta. Esa pequeña línea era todo lo que había buscado: justicia y verdad. A un costado, sobre un pedestal, colocaron mi nuevo vestido, Renacer. Los dos juntos, maestro y alumna, pasado y presente. La gente se detenía a mirar, a comparar, a admirar los detalles. Escuchaba comentarios suaves, elogios, preguntas curiosas. ¿Esa puntada invisible es la misma técnica del maestro?, preguntó una mujer elegante acercándose. Sí, respondí, pero el diseño es mío. Ella sonrió. Su trabajo tiene alma, señora. No se aprende eso en ninguna escuela. Agradecí en silencio, porque tenía razón. Lo que me sostuvo no fueron los títulos ni el dinero, fue el alma. Durante la ceremonia, el licenciado García subió al escenario, agradeció al público, habló del valor de preservar el arte textil, de las manos anónimas que sostienen la cultura. Luego pronunció mi nombre. Queremos reconocer hoy a una mujer que demostró que la verdad siempre se abre paso, incluso entre los hilos del silencio, dijo. Doña Luisa, su historia inspira a todos nosotros. Me invitó a subir. Los aplausos llenaron la sala. Sentí las piernas débiles, pero caminé con la cabeza en alto. Tomé el micrófono. Nunca me gustaron los discursos, pero las palabras salieron solas. Durante muchos años creí que mis manos solo servían para coser. Empecé. Pero un día entendí que también podían defender. El arte no está en los museos ni en los escaparates caros. Está en los dedos cansados de quien sigue creando, aunque nadie lo vea. Y si alguna vez sienten que su trabajo no vale nada, recuerden, una puntada sincera puede cambiar una vida. Hubo silencio, y luego un aplauso largo, cálido. No de admiración, sino de comprensión. Cuando bajé del escenario, Adrián estaba esperándome con los ojos llenos de orgullo. «Mamá», dijo, «hoy sí lograste algo grande». «No, hijo», sonreí, «hoy lo logramos los dos». La exposición duró todo el fin de semana. El domingo, antes de cerrar, se me acercó Eva. Vestía de manera sencilla, con el cabello recogido y una expresión humilde. «Doña Luisa», dijo, «quería darle las gracias. Si no fuera por usted, yo seguiría mintiendo por miedo». «Todos mentimos alguna vez», respondí.
Lo importante es saber cuándo dejar de hacerlo. Estoy trabajando en la tienda con Adrián, continuó. No tenemos mucho, pero somos felices. Sonreí. Entonces ya tienen lo más valioso. Nos abrazamos. Fue un abrazo sincero, limpio, sin culpas. Esa noche, al regresar al pueblo, el aire olía a tierra mojada. Llovía despacio, como si el cielo también quisiera limpiar el pasado. Encendí una vela en mi taller, frente al retrato de Uspensky que colgaba en la pared. Gracias, maestro, susurré. Todo lo que soy te lo debo a ti y a mis errores. Me senté frente al maniquí, observando el vestido renacer. El hilo brillaba bajo la luz de la vela. Me di cuenta de que no era solo un vestido, era mi historia cosida en tela. Pasaron los meses y el taller volvió a llenarse de vida. Ya no era solo un lugar donde se cosía ropa, era un espacio de encuentro, de historias, de aprendizaje. Las jóvenes que venían a mis clases me llamaban Maestra Luisa, y cada vez que escuchaba esa palabra, sentía una mezcla de orgullo y ternura. Nunca imaginé que a mis 55 años empezaría una nueva etapa, tan luminosa como inesperada. El ruido de las tijeras, el aroma a tela recién cortada, las risas de las alumnas, todo formaba una música que me recordaba que el tiempo, aunque pase, también puede regalar segundas oportunidades. Un día, mientras enseñaba a bordar a una chica llamada Jimena, ella me preguntó: «Maestra, ¿por qué nunca se casó otra vez?» Sonreí. «Porque mi corazón se casó con mi oficio», respondí. Y todas se rieron, pero en el fondo era cierto. Mi amor más grande siempre fue el arte de crear, de transformar la nada en belleza. Esa misma tarde recibí una carta oficial del Museo de Artes Aplicadas de Ciudad de México. Querían llevar una exposición temporal titulada Las manos que hablan, y me pedían colaborar con algunas de mis piezas más antiguas. Leí el encabezado varias veces, incrédula. Luego miré mis viejos armarios llenos de telas guardadas y sonreí. Parecía que el destino no había terminado conmigo todavía. Pasé semanas preparando cada prenda, revisando costuras, reforzando dobladillos. Era como coser mi propia biografía en retazos de seda, lino y algodón. Adrián me ayudaba con los envíos. Ya no hablaba mucho, pero su presencia constante era suficiente. A veces lo veía observar los vestidos con una mirada pensativa, como si recién ahora entendiera lo que había destruido una vez. Una noche, mientras acomodábamos las cajas, me dijo: «¿Sabes? Antes no entendía por qué te aferrabas tanto a este lugar. Creía que era obstinación, pero ahora veo que era amor». «¿Y tú pensabas que el amor era dinero?», le respondí sonriendo. «Pero ambos aprendimos». Nos reímos, y por primera vez en años sentí que estábamos realmente en paz. La exposición fue un éxito. El museo estaba lleno. Las luces caían sobre los vestidos como sobre recuerdos dormidos que despertaban de nuevo. El público los miraba con respeto, algunos con emoción. Entre las piezas estaba Renacer. No era el más elaborado, pero sí el más midado. Una mujer mayor se me acercó con lágrimas en los ojos. «Mi hija murió el año pasado», me dijo, «pero al ver este vestido sentí algo, una paz, como si la vida siguiera». «Gracias». Le tomé la mano. «La vida siempre sigue, señora, solo cambia la forma en que la sentimos». Esa noche, cuando el evento terminó, los organizadores me entregaron una pequeña caja con una placa. Decía: «A Luisa Fernández Santamaría, por recordarnos que el arte verdadero nace del alma y no del lujo». Al sostenerla, pensé en Milena. Nadie supo más de ella. Algunos decían que se fue del país, otros que vivía recluida en la capital. No sentí rencor. Su castigo era su propio vacío. A veces, el tiempo se encarga mejor que cualquier venganza. Regresé a Tepatitlán. El taller me esperaba igual que siempre, con su olor a historia y su calma habitual.
Encendí la lámpara y dejé la placa junto a la primera que me habían dado del Fondo Uspensky. 2 placas, 2 etapas de mi vida, una de lucha, otra de paz. Esa noche me senté frente a mi máquina de coser. La toqué con cariño, como a una vieja amiga. El metal frío bajo mis dedos era un recordatorio de todos los años compartidos. Puse un trozo de tela sobre la mesa. No tenía un diseño en mente, solo dejé que el hilo corriera, libre, como si contara su propia historia. El zumbido llenó el cuarto, el mismo sonido que había acompañado mis días desde joven, y por primera vez no sonaba como trabajo, sino como vida. Miré hacia el techo, donde colgaban las telas de colores. La luz se filtraba a través de ellas, pintando el aire con tonos suaves. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido invisibles durante años, pero que sostenían el mundo con sus manos. Y comprendí. Mi historia no era solo mía, era la historia de todas ellas. El amanecer entró por la ventana como una caricia. El cielo estaba teñido de rosa y los pájaros cantaban en el patio. Encendí el café y abrí las cortinas del taller. El polvo danzaba en el aire, iluminado por la luz. Era un día más, y sin embargo, lo sentía diferente. Tomé mi taza y me senté frente al maniquí. El vestido Renacer seguía ahí, colgado con dignidad, como un guardián silencioso de todo lo que viví. A veces pensaba en el pasado y me preguntaba si cambiaría algo, si habría evitado el dolor, las traiciones, las noches de cansancio. Pero no. Cada puntada, cada lágrima, me había traído aquí. Y aquí estaba bien. El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. Era Adrián. «Buenos días, mamá», dijo sonriendo. «Traje pan del mercado». Dejó la bolsa sobre la mesa y se quedó mirándome. «Estás diferente», comentó, como si todo te pesara menos. «Es que aprendí a dejar ir, hijo», respondí. «Cuando uno suelta el dolor, la vida se vuelve más ligera». Desayunamos en silencio, con el olor del pan y el café llenando el taller. Luego, antes de irse, Adrián me dijo: «Eva y yo queremos que vengas mañana. Vamos a inaugurar la tienda. Se llamará Puntada de Luz». Sonreí. «Es un nombre hermoso». «Lo escogimos por ti», añadió con ternura. Después de que se fue, me quedé mirando la puerta cerrada. Sentí un orgullo tranquilo, ese que no necesita aplausos. Miré la placa sobre la pared, las telas, los hilos colgando, y pensé que, al final, todo lo que había buscado, el respeto, el amor, la paz, siempre había estado aquí, entre mis manos. Tomé aguja e hilo. Era hora de empezar algo nuevo. No un vestido, ni un encargo, un tapiz. Uno que contara mi historia, mi taller, mi hijo, mi maestro, mi lucha. Cada color sería un recuerdo, cada puntada, una victoria silenciosa. Mientras trabajaba, recordé las palabras de Uspensky. Nada se pierde mientras haya una aguja en tus manos. Y sonreí. Tenía razón. Nada se había perdido. La vida no me quitó el arte, solo me enseñó a hacerlo más fuerte. Esa tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, terminé el tapiz. Era simple, pero hermoso. Flores, un hilo plateado cruzando el centro y, en la esquina, una firma discreta bordada a mano, Luisa. Lo colgué en la pared, junto al retrato del maestro. Y por primera vez en muchos años, sentí que todo estaba en su lugar. Apagué la máquina. El taller quedó en silencio, pero no era vacío. Era paz. Antes de cerrar, grabé un pequeño mensaje para mis alumnas y para todos los que me seguían. No importa cuántas veces intenten cortar tus hilos, si tienes aguja y fe, siempre podrás empezar de nuevo. Miré a la cámara y sonreí.
soy Luisa, y esta fue mi historia. Si te conmovió, suscríbete a Historias de Luisa, deja tu me gusta y cuéntame desde dónde me escuchas, porque tus historias también merecen ser contadas. La cámara se apagó, el día también, y mientras la noche cubría el cielo de Tepatitlán, supe que mi historia, hecha de seda, lágrimas y esperanza, apenas comenzaba.